Hola, queridos amigos y queridas amigas de la disidencia consciente, que estáis al otro lado de esa pequeña ventana. Y a los demás, por supuesto que también. Hoy quería hacer una breve reflexión y la he querido titular que otra teoría de la infección es posible. Y bien, a modo de pequeño preámbulo, pues os tengo que decir que cuando nosotros estudiamos en la Facultad de Medicina, pues se nos enseñan las teorías, por supuesto, las teorías oficiales en ese momento, y bueno, pues son las teorías que te aprendes, son teorías, por supuesto, monolíticas, y son las teorías con las que sales pues totalmente convencida o convencido de que son las verdaderas teorías. Pero nadie te dice, o muy pocos te dicen, que existen otras teorías que, ¿por qué no? Pues también pueden ser ciertas o no, pero en mi opinión es muy importante el conocerlas. Evidentemente, como decía un profesor mío, para caer en la cuenta de una enfermedad tienes que saber que existe, ¿verdad? Porque si tú no sabes que existe esa enfermedad, pues no la vas a poder diagnosticar en la vida. Por eso, para caer en la cuenta de ciertas cosas, hay que conocerlas. Y ahí es donde voy hoy, a conocer esas otras teorías sobre la infección y el contagio que también nos está explicando la doctora Olivas y otros profesionales de prestigio, por supuesto, que te las explican de forma pues, que las entendemos cualquiera. Ella te dice que, por ejemplo, eh, las teorías del contagio y de la infección que propuso Pasteur, ¿eh? Pues ya están superadas, no son ciertas. De hecho, se dice, bueno, pues que sabéis, Pasteur no era médico, era químico, tengo entendido, y él, bueno, pues puso en práctica la teoría de que las infecciones son causadas por microorganismos. Y en estas teorías que nos explica la doctora Olivas, pues te dice que te pone un ejemplo muy gráfico. Es decir, si tú tienes tienes basura en tu casa, van las moscas, pueden ir las moscas, pero nunca vas a pensar que la culpa de que tú tengas basura la tienen las moscas. No, es al contrario, las moscas es la consecuencia de que tú tengas basura. Te pone otro ejemplo donde dice que si tú tienes miel en el banco de tu cocina, en la bancada de tu cocina, probablemente vayan las hormigas. Pero la causa de la miel en tu bancada no son las hormigas, es la consecuencia. Pues lo mismo sucede con los microorganismos. Si tú tienes un terreno biológico, vamos a decir, podrido, pues ahí van a acudir los microorganismos para sanarlo. ¿Eh? Por lo cual, según esta teoría, pues los microorganismos no serían tus enemigos, sino que por el contrario serían tus aliados. Porque cuando ese terreno tuyo está, entre comillas, podrido, acuden ellos para ayudarte. Pero va a llegar un momento que tan podrido va a estar que esos mismos microorganismos van a empezar a fabricar toxinas que te van a perjudicar. Digamos que la conclusión de esto sería que para evitar la enfermedad, para evitar que esos microorganismos proliferen, porque los microorganismos, prácticamente casi todos, ya viven en ti. Son simbióticos, pero se reproducen para poder ayudarte a vencer esa enfermedad. Bueno, pues como decía, la conclusión de esto sería que tú tienes que mantener tu organismo, tu terreno biológico en perfectas condiciones. Y eso es lo que siempre digo. ¿Cómo mantenemos
ese terreno en perfectas condiciones? Con una vida sana, con una vida saludable. Y entonces no debes de tener miedo a esos microorganismos, que no te van a afectar si es que son tus aliados, según esta teoría. Para mantener ese organismo en perfectas condiciones, evidentemente habrá unas cosas que tú podrás hacer, otras no, porque el terreno biológico tuyo, ¿cómo se altera? Pues se altera pues, por todos los tóxicos que estamos inhalando, por todos los tóxicos que estamos bebiendo, que estamos comiendo, y por el estrés. Por supuesto que el estrés es un gran estrés, mira, valga la redundancia, es un gran estresante y hace que te baje la inmunidad y hace que tu terreno biológico pues le esté indicando a esos microorganismos que tienen que ayudarle. Pasteur concluyó que la causa de las infecciones eran los microorganismos y fue en contra de las teorías de su maestro Béchamp, que siempre dijo que la causa de las infecciones era una alteración en tu terreno biológico. Y parece ser que Pasteur, en su lecho de muerte, le dio la razón a su profesor. También fue Koch en el que con sus postulados, los postulados de Koch, dijo que para demostrar que la causa de una infección era un microorganismo, pues había que poder demostrar, creo que eran 3 pasos, que jamás él pudo demostrar. ¿Y por qué es importante conocer todas estas teorías? Porque fue a partir de 1920 y algo aproximadamente cuando cambió el concepto de la salud y de la enfermedad y cambió el concepto de la medicina, que ha llegado hasta nuestros días. El concepto de la medicina que ha llegado a nuestros días pues se basa en 2 técnicas, o en dos aspectos. Está el aspecto de la cirugía, el quirúrgico y el farmacológico. Ya no hay otro, ¿verdad? Ya no hay otro. Pero eso no fue así antes de 1900, 20 algo. Porque entonces la medicina hipocrática, consideraba al ser humano, en toda su vertiente, era holística. Consideraba que se podía enfermar en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. ¿Os suena? ¿Os suena, verdad? Esa es la medicina que, por ejemplo, se sigue practicando en Oriente y en muchos otros estados en Occidente que todavía consideran que tiene su razón de ser. La medicina ayurvédica, la medicina energética, etcétera, etcétera, donde hace hincapié en que el ser humano no enferma solamente en su cuerpo, sino que esa es la causa, o perdón, la consecuencia de otro tipo de enfermedad que no se ve. Esos son los síntomas, no es la causa. Pero aquí, pues ya sabemos que esa medicina holística, esas terapias, no están bien vistas. Y no solo que no están bien vistas, sino que a veces están perseguidas. ¿Y por qué cambia el sistema médico a nivel occidental? Pues nos dicen, nos explican que es cuando Rockefeller, ¿os suena Rockefeller? Pues se da cuenta de que la farmacología, de que las infecciones, de que las vacunas son un filón, un filón. Así es que, queridos amigos, para saber cuál fue la causa de este cambio, pues a lo mejor hay que seguir el rastro del dinero. Y os voy a poner un breve, a ver si puedo compartir la pantalla, un breve fragmento de este vídeo de la doctora Olivas, donde hablan otros profesionales. Luego os dejaré abajo el enlace para que lo podáis escuchar en su totalidad. Y bueno,
pues espero que este vídeo pues abra conciencias y al menos nos permita tener una visión más amplia, más cuántica, más holística, más consciente de lo que es el ser humano y de lo que es la salud y la enfermedad. Vamos allá. Calor, viento, humedad, es decir, el cuerpo se desequilibra, no puede mantener el equilibrio porque no se puede adaptar adecuadamente a lo que ocurre fuera y dentro de nosotros mismos. Hace frío, no estoy suficientemente abrigado, entonces mi cuerpo no se puede adaptar fácilmente y empieza a poner en marcha toda una serie de mecanismos que llamamos síntomas. Por ejemplo, te puede hacer temblar, puede hacer que levantes fiebre, incluso que estornudes o que tengas una inflamación, para poder hacer frente a ese desafío y poder mantenernos vivos. Porque sí, el objetivo de todo lo que ocurre en el cuerpo es mantenernos vivos. Las enfermedades no son fallos en el sistema, es una dificultad en la adaptación. Todos esos síntomas es la manera en la que el cuerpo está intentando adaptarse a una realidad externa y interna, y es la puesta en marcha de todos los mecanismos posibles para conseguirlo. Por ejemplo, en la medicina antroposófica, Steiner nos incluye factores físicos, energéticos, emocionales, factores anímicos, y nos cuenta que la enfermedad es la manifestación física de algo que nace mucho más atrás, que nace en ámbitos, en otros aspectos como el vital o el anímico, y es la oportunidad que tenemos para enfrentar un desafío que necesitamos explorar. En la medicina higienista, por ejemplo, pues la enfermedad se contempla como un desequilibrio interno que está conectado con el ambiente externo, con la biografía de la persona, con la relación de esa persona con la naturaleza y con el resto de personas. Por tanto, la salud vuelve a ser un tema de adaptación. La salud es la perfecta adaptación a un entorno que está continuamente cambiando, un entorno físico, energético, emocional, anímico, electromagnético, etc. No es el germen, es el terreno, es el medio ambiente interno y externo que están en comunicación continua. Lo que, si no podemos adaptarnos, es cuando nos enfermamos. Del factor emocional también habla mucho el doctor Hammer. Habló extensamente de cómo es el disparador de muchas, si no todas las enfermedades, la dificultad de procesar ciertos eventos de nuestra propia vida y cómo en esas fases de reparación las bacterias y los virus son nuestros aliados para destruir todo el tejido que ya no sirve y para reconstruir un tejido nuevo. Nada que ver con enemigos, son aliados. La homotoxicología, que es una de las cosas más interesantes que nos podemos encontrar y por la que se otorgaron 2 premios Nobel, nos habla de una de las causas más importantes de las enfermedades, la toxicidad, intoxicaciones, o mejor dicho, la dificultad o incluso la incapacidad de la persona para hacer frente o deshacerse de esas toxinas. Pasamos por diferentes fases. La primera es la fase de excreción, es el primer intento del cuerpo de eliminar aquello que está molestando. Dependiendo de cuál sea el sistema, pues lo hará a través de la sudoración o de la secreción lagrimal, o lo hará a través de la tos o de la orina, dependiendo de cada sistema. Si no consigue eliminarlo, pasamos a la fase de inflamación, que es como el cuerpo se cura. Y podemos tener cualquiera de esas etiquetas que acaban en itis, que significa la inflamación de ese tejido o de ese sistema en concreto, y ahí muchas veces es cuando vienen las bacterias a ayudar a solucionar esos problemas. Si no lo conseguimos a través de la inflamación, entonces las cosas ya se complican más porque pasamos a una fase de deposición. Es decir, las toxinas empiezan a depositar y ahí muchas veces son los hongos los que vienen ya a solucionar las cosas. Y a partir de ahí cada vez las cosas se hacen más y más complejas.
fases de impregnación, de degeneración y una desdiferenciación, entendiendo que la enfermedad no siempre va lineal, sino que puede ir cambiando de un sistema hacia el otro. Pero otra vez, son las bacterias y los hongos los que vienen a ayudarnos porque el terreno ha sido agredido, ha sido intoxicado y están intentando solucionar ese problema de toxicidad. Bacterias y hongos son comedores de toxinas, son transformadores de materiales y ellos son los que ayudan a que todo ese tejido que está dañado y que está intoxicado intente no lesionar y no dañar al resto. Lo que pasa es que nosotros pensamos que son la causa y no son la causa, son parte de la solución y son la consecuencia de la intoxicación. ¿Recuerdas lo que contaba antes de la intoxicación por el aceite de colza? El doctor Tabuenca fue el que descubrió que esa neumonía atípica que estaban diagnosticando en realidad era una intoxicación por vía digestiva, una enfermedad multisistémica que estaba afectando a todos los órganos, porque el cuerpo funciona como un todo, no somos una suma de partes independientes. Intoxicación, incapacidad de hacer frente a toda esa toxicidad. Lo mismo que nos habla el doctor Pitzinger haciendo hincapié en que no es una sola célula la que se enferma, es un sistema, es que los filtros no pueden con más, no pueden hacerse cargo, que son los encargados de que todo funcione, ya no pueden hacerse cargo de más. Eso lo explica perfectamente si escucháis cualquier vídeo del doctor Martí Bosch, y explica esa necesidad de coordinación y de adaptación de todos los sistemas y sobre todo de limpieza de los filtros, porque con tanta toxicidad no pueden más. La causa de la presencia de bacterias y de hongos no es un error de la naturaleza, no es un ataque de un enemigo, es un cambio en nuestro terreno, el que propicia, probablemente a través de cambios de pH y de otros mecanismos, que proliferen ciertas bacterias y ciertos hongos, que muchos de ellos incluso viven con nosotros siempre. Y es un mecanismo por el que el cuerpo se regula, por el que el cuerpo se adapta, por el que el cuerpo está buscando y encontrando la manera de eliminar todos esos metales pesados, todas esas toxinas que no deberían estar ahí. Tanto los agrotóxicos como todas las sustancias procedentes de la alimentación tan extremadamente procesada, no natural, los organismos genéticamente modificados, todas las toxinas químicas de ambientadores, de geles, champús, cremas, jabones, de todo lo que estamos todo el día rodeados, de los propios vapores de los muebles de plástico. El nivel de contaminación química que tenemos es brutal y no podemos olvidar la contaminación electromagnética y la contaminación sonora y todas las contaminaciones emocionales y mentales a las que estamos sometidos. Sigamos escuchando a Almudena Zaragoza hablar sobre los virus. ¿Qué hacen nuestros virus? Los virus se encuentran formando parte de nuestra información, como ya hemos dicho. Además, reaccionan a las agresiones ambientales. ¿No habéis oído ese término que están usando ahora mismo mucho de virus estacionales? Lo de virus estacionales es porque ante agresiones ambientales externas los virus se activan. Se activan para dar información, emiten partículas virales, ¿vale? Para dar información, porque está pasando algo malo, entonces se activan, ¿vale? El virus de la gripe es un virus endógeno más, es como el virus del herpes. El herpes tienes un estrés emocional y te sale una calentura, un herpes. Es un virus que tiene sus otras funciones. El de la gripe es un virus que produce una especie de caída de las funciones del organismo, como una especie de reacción ante un estrés muy fuerte, ante una situación delicada. Hace poco ha salido con mucho bombo en las noticias la llamada gripe del yuppie o la gripe del ejecutivo, que dice que cuando están toda la semana sometidos a estrés y llega el fin de semana, se relaja el estrés, y cuando se relaja el estrés, se relaja el sistema inmunitario. Cuando hay estrés, el sistema inmunitario se activa para hacer defensa a una agresión ambiental. Entonces, cuando se relaja el sistema inmunitario, cogen la gripe, sin que nadie les contagie. Cogen una gripe. Tenemos una ciencia materialista.
se ha rigidificado tanto que ya ni siquiera observa la naturaleza más que de una placa de... Bueno, queridos amigos, queridas amigas, espero que os haya sido de utilidad este vídeo, que dé lugar a la reflexión, que dé lugar a replantear antiguos paradigmas y que sigamos en ese camino de evolución consciente, tanto los profesionales como los demás. Que seáis muy felices y resistir.